Buenas tardes, queridos estudiantes. Les saluda la licenciada Estefanía Calderón con la materia de Ciencias Naturales para octavo año de Educación General Básica con el tema Sistema Solar y Planetas Gaseosos. Así tenemos el primer caso, que es el caso de Plutón. Desde 1930 se consideró a Plutón como el noveno planeta del Sistema Solar, pero en agosto del año 2006, más de 2.500 astrónomos de 75 países decidieron que no cumplía las condiciones para ser planeta. Así que tomaron la decisión de declararlo como planetoide. De esta forma, el sistema solar se quedó únicamente con 8 planetas, los cuales son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aquí tenemos una tabla con el sistema solar en donde nos consta el diámetro ecuatorial en kilómetros, la temperatura promedio, la distancia al Sol en millones de kilómetros y el periodo de revolución. Así comenzamos con Mercurio. Mercurio posee de diámetro ecuatorial 4.787. Su temperatura oscila entre los 230 grados centígrados. Su distancia al Sol es de 57,9 kilómetros y el periodo de revolución, es decir, lo que tarda en girar en el Sol, son 88 días. Después tenemos Venus. Tiene 12.104 en diámetro ecuatorial en kilómetros, 425 grados centígrados en su temperatura promedio, en la distancia al Sol 108,9 kilómetros y el periodo de revolución 225 días. Después tenemos la Tierra, pues el diámetro ecuatorial es de 12.756 kilómetros, la temperatura promedio va desde 10 grados centígrados y la distancia al Sol es de 149,6 kilómetros. El periodo de resolución es 365 días, lo que tarda la Tierra en girar. Después tenemos Marte, que es 6.797 de diámetro ecuatorial en kilómetros. Su temperatura va menos los 43 grados centígrados. La distancia 227,9 millones de kilómetros. El periodo de revolución es de 687 días. Seguidamente tenemos Júpiter, que es 142.800 kilómetros. Tenemos la temperatura promedio que va menos los 145 grados centígrados. La distancia al Sol son 778,3 kilómetros. Y el periodo de revolución, pues, se tarda 11 años. Después tenemos Saturno con 120.000 en diámetro ecuatorial en kilómetros. La temperatura promedio está menos los 180 grados centígrados. La distancia al Sol en millones de kilómetros pues es 1.427. El periodo de revolución es 29 años. Después tenemos Urano, que son 52.000 en diámetro ecuatorial en kilómetros. La temperatura va entre menos los 210 grados centígrados. La distancia al Sol es 2.870 kilómetros y el periodo de revolución se tarda 84 años. Neptuno tenemos con 48.000 en diámetro ecuatorial. En kilómetros, la temperatura va entre menos de los 220 grados centígrados. La distancia al Sol en millones de kilómetros, 4.497. Y el periodo de revolución es 164 años.
Esto es lo que cada planeta del sistema solar se demora en girar, en dar la vuelta. Luego también tenemos los planetas gaseosos. Los planetas gaseosos son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. No tienen una superficie sólida. Lo que se ve desde el exterior es la parte externa de una gruesa atmósfera, pues se piensa que todos ellos tienen un núcleo rocoso. Como por ejemplo, Júpiter tiene el núcleo rodeado de una gruesa capa de hidrógeno metálico líquido, que a su vez está cubierta por una espesa atmósfera, formada por hidrógeno en un 90% y helio en un 10%. Entonces, como podemos recordar, los planetas gaseosos que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y una característica principal es que se cree que su núcleo está rodeado por una gruesa capa de hidrógeno metálico, ¿no? Entonces esos son los planetas gigantes. Espero que les haya gustado mucho y nos estaremos viendo en una próxima clase. Gracias por su atención.